Se indica, bueno, este juego trata con, dado una partición de un entero, hacer una cierta evolución hallando nuevas particiones hasta que el proceso cicla o se repite. Dado un entero positivo n, llamaremos partición de n a cualquier sucesión de enteros n sub 1 mayor o igual que n sub 2, mayor que puntos, mayor o igual que n sub k, todos ellos mayores o iguales que 1, enteros tales que su suma sea n, de ahí lo de partición de n. En general no se conoce una fórmula cerrada que nos dé explícitamente el número p de particiones de n, p de n en función de n. Pero para valores pequeños de n, pues este número es conocido. Por ejemplo, si n es 10, pues son 42, y ya son bastantes, ¿eh? Entonces, la primera lección de este proyecto de Susan Dore nos dice, jugando al solitario búlgaro, ¿qué partición sigue a la 511? Bueno, ni que decir tiene que todas estas particiones son del número 8. 5 más 1 más 1 más 1, 5 más 3, 8, 4 más 4, 8, 3 más 3, 6 más 2, 8. Bien, pues vimos que de esta se sigue, ya sabéis, se ponían los 4 montones, un montón de 5 cartas o fichas, luego este montón, el segundo solo tiene una ficha, el tercero una ficha y el cuarto una ficha. Y de cada uno de esos 4 montones se toma una ficha. Y esas fichas se ponen en montón y con lo que quede se hace un nuevo apilamiento. Como enseguida veremos más ejemplos, pues no insisto. Aquí se veía que se llega a la partición 332, que ya habíamos pasado antes por ella, luego a partir de aquí esto vuelve a repetirse. O sea que el juego, si se siguiese, volvería a dar, a partir de 332 daría 3221, esa daría lugar a 4221 y esa daría lugar a 431 y volvería otra vez a la 332. Bien, entonces en esta lección Susan Dore propone varios ejercicios. Un primer ejercicio que consta de 5 partes, A, B, C, D y E. Dice lo siguiente: ahora te toca a ti, dice al estudiante. Realiza el juego empezando con la partición dada y registra las progresiones que vayan sucediendo hasta que se repita alguna partición. O sea, nos dan una partición, en este caso es 2 y 3, 5, esto es una partición de 5. Y nos dice que efectuemos el juego del solitario para dar lugar a nuevas particiones consecutivas hasta que alguna de estas, y esa incluida, alguna de ellas vuelva a repetirse. Bien, representamos aquí en esta figura, todo esto lo grabé antes, pero ocurrió que lo hice a horas intempestivas de la noche y no se grabó el vídeo. Por eso lo tengo que locutar, pero mi idea era haberlo hecho dibujando a la vez estas representaciones. Bien, apilamos 2 fichas por este 2 y luego tenemos 3 montones de una ficha. El juego sigue en tomar una ficha de cada montón, tomamos la de más arriba, entonces tomamos estas, que son 4, las traemos aquí y solo queda en pie esa, que es esta. Entonces así pasamos de la partición 2111 a la partición 41. En la partición 41 tomamos las 2 fichas de más arriba en cada montón y de ahí sacamos un montón de 2. Y habiendo quitado esta me queda un montón de 3. Luego de esta partición pasamos a la 3-2. De la 3-2, tomando 2 fichas, las 2 de arriba, pues obtenemos 2 fichas. Aquí han quedado 2 y de este montón ha quedado una. Entonces de ahí pasamos a la partición 2-2-1. De la 2-2-1, tomando las fichas de arriba, sacamos 3. Son esas. Aquí queda una
y aquí queda esta otra. Y esta ha desaparecido. Luego de aquí pasamos a la partición 311. 311. Tomando estas tres fichas, las llevamos aquí y me quedan estas dos. Luego de aquí pasamos a la partición 3.2. Recordad que siempre estos montones, su número de elementos se lee en vertical. 3.2, que es una partición por la que ya habíamos pasado, esta, o representada así. Bien, pues aquí arranquemos de 4. Aquí esta partición es de 4 y solo tiene un elemento. Y eso lo vamos a hacer en la hoja siguiente. Ponemos un montón con 4 fichas. Tomamos la ficha de más arriba, no hay más que un montón, y la traemos aquí. Luego de ahí pasamos a la partición 3.1. Tomamos estas dos fichas y las llevamos ahí. Y me quedan estas dos. De ahí pasamos a la partición 2.2. Es hasta que se repita alguna, ¿eh? Tomamos esas dos fichas y las ponemos aquí. Y han quedado una en cada uno. Luego de esa partición pasamos a la 2.1.1. Tomamos la ficha de arriba y esta otra y, perdón, hay 3 montones aquí. Entonces hay que tomar una ficha de cada montón. Esta y esta. Luego aparece un montón de 3 y solo queda en pie de antes esta de aquí abajo que la llevamos ahí. Luego de aquí pasamos a la partición 3.1, que es esta misma. O sea que volvemos a repetir. Hagamos lo mismo en el ejercicio para la partición 3.3. Es lo que se indica aquí. Bien, 3 y 3 son 6, luego estas son particiones de 6. Todas estas eran particiones de 4. ¿Hay más particiones de 4? Sí, perdón. Estas son particiones de 5. Y digo que sí que hay más particiones de 5 que no están aquí. Pues por ejemplo, la partición de 5 unos. Esa es una partición de 5 que no está ahí. Y otra es la que contenga solo el número 5. Tampoco está ahí. Bueno, vamos con las particiones de 4. Eso está representado, pues quizás aquí. No, me despista. Eso está hecho aquí. Y ahora hay que hacer esto, el apartado 12 del ejercicio 1. Jugar el solitario arrancando de la partición 3.3 de 6 hasta que se estacione. Bien, pues esta partición está representada aquí, 2 montones de A3. Tomamos las dos fichas de más arriba y las llevamos ahí y quedan 2, 2 y la nueva que se ha construido. De ahí pasamos a la partición 2, 2, 2. Tomamos las 3 fichas de arriba y las ponemos aquí de pie y me quedan estas 3 fichas de abajo. Luego de aquí pasamos a la partición 3, 1, 1, 1. Tomamos las fichas de arriba, hay muchas, esta y esas otras, o sea 4, las ponemos ahí. Aquí quedan 2 y estas han desaparecido. De aquí pasamos a la partición 4.2. De la 4.2 tomamos estas 2 fichas de arriba. No sé por qué he puesto esto así coloreado cuando lo hice. Con esas 2 fichas de arriba tendríamos esta y esta. Con esta y con esa tendríamos esta y esta. Continúo, actúo en vivo. Paso de esta partición a la que le sigue. Con las 2 fichas de arriba las ponemos aquí, esta y esta de abajo. Aquí me quedarán 3, estas 3 serían estas 3, estas 2 de esta otra columna son las 2 que han venido de arriba y me queda de aquí una. Entonces paso a la partición 3, 2, 1. Y esta partición, como sabemos, es un punto fijo, o sea, porque si volvemos a efectuar el método aquí, pues tendríamos tomar una de cada uno de los sitios de arriba. Ahora ya veo por qué los había manchado. Es para pasar de esta a la siguiente. Tomamos esta y esta y las traigo y las pongo aquí. Y entonces me han quedado estas dos, están ahí, y me ha quedado esta. Pero esto vuelve a ser la partición 3.2.1. Luego, aquí no es que se repita, sino que es que acaba esto ahí. Hay una cosa a observar, que es que en los casos anteriores, pues el juego llegaba a repetirse, pero la que seguía inmediatamente a esta no volvía a ser la 3.2,
sino que era esta. O sea que nos enfrentábamos a un ciclo, hemos quedado en llamar longitudes al número de flechas que hay, 1, 2, 3, a un ciclo de longitud aquí 3. En este otro caso, tampoco la que sigue a 3,1 es 3,1, sino que es esta, 2, 2 y esa. Luego aquí tenemos que se forma otro ciclo de longitud 3. Mientras que aquí, pues este ciclo, si lo queréis llamar así, es de longitud 1. O sea, la presencia de un ciclo de longitud 1 es equivalente a decir que la partición esa es un punto fijo. Fijaos una cosa. Esto que ha ocurrido aquí, que hemos llegado a una partición en que los números van descendiendo en valor una unidad, o sea, son consecutivos, corresponde al caso en que estemos en presencia de particiones de números triangulares. Se llama triangular al número que es suma de primeros enteros consecutivos a partir de 1. Por ejemplo, 1 más 2 más 3, 1 y 2 son 3 y 3, 6. 6 es triangular porque es la suma de enteros consecutivos. ¿Cuántos? Depende. Para 6 hacen falta 3. 1 es un número triangular porque es la suma de 1. 3 es un número triangular porque es la suma de 1 y 2. Mientras que 2 no es triangular. 2 sí que es la suma de 1 y 1. Pero 2 no es la suma de enteros consecutivos. No, porque el consecutivo a 1 es 2, que no es 1. O sea que números triangulares son el 1, el 3, el 6, el 5. El 5 no es número triangular, porque los números triangulares es ir sumando aquí uno más. Si a 1 más 2 más 3 le sumo 4, como hasta aquí suma 6, 6 y 4, 10. O sea que ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9 son números triangulares. El 6 sí lo es. El 6 sí lo es. El número siguiente triangular, pues hay que sumar a estos 4 el siguiente número que le sigue en esta sucesión, que es el 5. Y entonces hasta aquí suman 10, más 5, 15. O sea que el 15 es otro número triangular. Entonces no lo son ni 11, ni 12, ni 13, ni 14. El siguiente número triangular será sumar aquí 6, 15 y 6, 21. Bien, pues aquí empezamos a ver una cosa, que cuando se arranca, cuando estamos con particiones de un número triangular, estos números enteros se llaman números enteros triangulares. Hay una razón que se forma un triángulo, ya que estamos en ello. Aquí estaría el número triangular 1, no sé si lo haré bien. Aquí estaría el número triangular 3, porque es lo que van sumando los que va viendo en esa línea o encima. Luego añadiríamos 3 más, con lo cual esto daría lugar al número triangular 6. Luego añadiríamos 4 más y aparecería el número triangular 6. O sea que un número triangular pues es todos los que están aquí. Eso para el 6. Y vamos a poner en color azul todos los que están ahí para el 10. Y así seguiría. O sea, por esta figura que tiene esta relación se llaman estos números triangulares. Pues aún nos queda completar los ejercicios D y E. 1D. Arrancando de la partición 421, jugar el juego hasta que se estacione o se vuelva aparezca un ciclo. 4 y 2, 6 y 1, 7. Esto es una partición de 7. 7 no es número triangular, porque el último número triangular era 6, sumando 1 más 2 más 3. Si a ese número 1, 2 más 3 le sumo 4, el siguiente número triangular a 6 es 10, luego 7 no es. Bien, pues ponemos aquí el juego, una pila, un montón de 4 fichas, de 2 y de 1. Tomamos las 3 de más arriba, las ponemos aquí. Aquí quedan 3, son estas, y esta no. Esta la hemos gastado. Esta que ha quedado aquí, la pongo ahí. Luego pasamos a la partición 331. En 331 cojo las 2 de arriba y esta y obtengo una pila de 3. Entonces me han quedado aquí 2 y aquí otras 2
y esta ha desaparecido. Luego de ahí pasamos a la partición 322. De la 322, pues tomamos una de cada montón y me aparece un paquete, una pila de 3. Me quedan aquí 2 y aquí como he quitado esa, pues me queda 1 y aquí he quitado esta y me queda 1. O sea que estas dos de aquí son esas. Entonces he pasado a la partición 3, 2, 1, 1. De esta partición que hay 4 pilas, pues de las 4 pilas, tomando esta, esa, esta y esta, voy a sacar una pila de 4. Lo pongo ahí. Entonces, de aquí que había 3, me han quedado 2. Y de aquí que habían 2, me queda 1. Queda este. Este es ese. Y estos han desaparecido. Y así llegamos a la 421, que otra vez vuelve a ser la de partida. Pues misión cumplida de la realización del ejercicio. Y en el apartado 1E, perdonad, esta es mi letra E un poco mal escrita, nos dice que arranquemos de la partición 2222. Esta es una partición del número 8. Bien, pues ponemos 4 montones de fichas. 2, 2, 2, 2. Tomamos la ficha de más arriba de cada montón, me salen 4 y solo me queda una en cada uno de ellos, pues una, 4 veces. Esta es la partición 4, 1, 1, 1, 1. De aquí tomamos una ficha de cada montón, o sea que saco estas 4. Luego saco una pila de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí quedan 3, las demás han sido gastadas. Luego llegamos a la partición 5-3. Después de la 5-3, pues tomamos las dos de más arriba y me saco una pila de 2. Aquí me quedaba una pila de 4, que es esta, y aquí, al quitarla de arriba, me queda otra pila de 2, que es esa. Luego de aquí paso a la partición 4-2-2. La 4-2-2 aún no se ha repetido nada. De la 4-2-2, pues, que es esta. Vamos a ver, tomamos las fichas de más arriba, me salen 3. Aquí, como había 4, me quedan otras 3. Estas las he quitado y me quedan estas 2. Luego he llegado a la partición 331 y de la partición 331 que está aquí, cogemos las fichas de más arriba, esta y esta. O sea, me sale una pila de 4. 1, 2, 3, 4. Aquí quedan 2, las ahí, y aquí quedan otras 2, ahí las tenéis. Y estas, que no había más que una, han desaparecido. Y esta es la partición 422, que está ahí. Luego sí que hemos llegado a una situación estacionaria en el sentido de que se ha producido un ciclo. Ciclo de longitud, ¿cuántas flechas hay? 1 y 2, para llegar aquí. Un ciclo de longitud 2. Ahora Susan Doré propuso este ejercicio 2. Dice, aunque no siempre retornemos a nuestra partición inicial, volveremos necesariamente a alguna partición que ya haya salido antes. Cuando se lee un ejercicio, primero se lee y no se entiende, hay que volverlo a leer hasta que lo entiendes. Explicar por qué. ¿Por qué? ¿Qué? Lo que dice que ha pasado. Y explicar también por qué, una vez que volvemos a la partición visitada previamente, se repite el proceso. Bien, a ver, aunque no retornamos siempre a la partición inicial, dice. Aquí, desde luego, retornamos a una de las que se han producido, pero no a esta inicial. Aquí lo mismo, no retornamos a la inicial, que era esta 4. Aquí tampoco retornamos a la inicial. Aquí sí que retornamos a la inicial, vale. Y aquí 222 y llegamos a la 422, que es ya fin de un ciclo, pues tampoco volvemos a la inicial. O sea que aunque no retornemos siempre a nuestra partición inicial, en un caso hemos visto que sí, volvemos necesariamente a alguna partición que ya ha salido antes. Explicar por qué. Explicar también por qué una vez que volvemos a la partición visitada previamente se repite el proceso. Esto es más fácil. Explicar por qué. Mirad, aquí en este caso tenemos particiones de 8.
Las particiones de 8 son un número finito. Podemos buscarlas todas, ¿eh? Se puede uno ser sistemático y primero buscar las que tengan más número de elementos. Bueno, hay una notación que es el número de elementos que tienen estas sucesiones decrecientes, se llama longitud de la partición. Entonces, hemos quedado que eran particiones de 8. Entonces se pueden empezar por escribir las particiones de mayor longitud. Pues de esas no hay más que una en 8, que es la de 8 unos. Luego escribir las particiones de longitud 7, que es 2 y 6 unos. Claro, porque los 6 unos más el 2 suman 8. Y esa es de longitud 7. ¿Hay alguna otra de longitud 7? Yo creo que no. De longitud 6, pues el 3 y 5 unos. Tienen que ir decreciente, ¿eh? Pueden ser números como 3, 1, 1. O sea que el primero tiene que ser mayor o igual que el segundo mayor o igual que el tercero, o sea, así sucesivamente. Yo hablo de creciente en lo que en inglés dirían non-increasing. O sea, admitimos el mayor o igual en las comparaciones. Esto. O sea, que si fueran iguales, también a eso le llamaría sucesión decreciente. Entonces estábamos hablando de que el número de particiones de 2 es finito, aunque son muchas, y se puede buscar sistemáticamente por su longitud. Que tengan, hemos quedado 3 y 5 unos, pues son de longitud 6. De longitud 5 serían un 4 y 4 unos. En fin, ya veis que se puede sistematizar. Entonces, solo tengo un número finito de particiones de 8. Y aquí siempre puedo seguir dando pasos. Esto no se acaba. Puede pasar que volvamos a una inicial o que de la casualidad de que como hay muchas, pues que recorramos todas las particiones de 8 y sin repetir. Podría ocurrir eso. Pero como el solitario no dice que haya que pararse necesariamente si no hay una repetición, pues podemos seguir y entonces como no hay particiones nuevas que puedan aparecer, algunas se tiene que repetir. Eso ya quedamos que forma parte de algo que en matemáticas se llama el principio de Dirichlet el principio del palomar. Ese principio dice que si tenemos un palomar, o sea, una construcción que tiene nidos, compartimentos aquí estancos donde meterse las palomas, si tenemos más palomas que nidos, a la fuerza en alguno de los nidos al menos hay 2 o más palomas. Esto me lo hizo Copilot, está generado por inteligencia artificial, Copilot, que es la que me proporciona el explorador Microsoft Edge. Dice que aquí hay 6 palomas, ahí cometió una pequeña confusión, no vemos la paloma amarilla y las otras sí que aparecen aquí metidas. Y nos hace ver que al menos en algún nido ha elegido ese, por lo menos hay 2. Bueno, pues en el ejemplo nuestro, lo que serían los nidos es las distintas particiones que tiene 8, las distintas que hay. Y el conjunto que yo intento meter ahí son las, a ver si me aclaro, iba a decir las flechas. Claro, si ocurre que aquí tengo yo, está evolucionando el juego, y si esta partición me da lugar a esa, cojo esta y la meto ahí. Si esta me da lugar a esa, cojo a esta y la meto en otro sitio. Si esta me da lugar a esta partición, la voy metiendo en otro sitio. O sea que se puede identificar, lo que pasa que al precio de llamar palomas a cosas raras y nidos a cosas también raras. Yo lo que veo que hay un número finito es de nidos, que son las particiones. Y esas particiones me van apareciendo, es como que estas palomas están viniendo de no sé dónde, y me van apareciendo cada vez, apareciendo nuevas
o de las que hubiera me van apareciendo según voy jugando el juego. Y si lo sigo jugando, pues como el número de particiones es fijo, pues me va a tener que volver a repetirse alguna. En cuanto se repita alguna, ya tengo aquí en el juego dos resultados que van a parar a al mismo nido. Este principio se utiliza mucho, muchísimo. Estoy tentado de hacer un vídeo simple explicando algunos ejemplos sencillos del uso de este principio, tanto en cosas jocosas como en jurisprudencia. Hay quien dice que el número de huellas dactilares, solo hay un número finito de parámetros a considerar y que podría ser que hubiésemos dos o más individuos con los mismos parámetros que detectan la huella dactilar, con lo cual pues quedarían por tierra algunos argumentos, podrían quedar por tierra. O también porque al dividir dos enteros, el dividendo entre el divisor, el cociente siempre ha de ser menor o igual que el resto, siempre ha de ser menor o igual que el divisor, porque si el resto fuera mayor que el divisor, se podría seguir haciendo la división. Luego, si se llega a un momento en que no se puede, es porque a lo más los posibles restos son números que están entre el 0, el 1, hasta el divisor menos 1. O sea que el resto de la división euclídea necesariamente es menor o igual que el divisor por una aplicación interesante del principio de Palomar de Dirichlet. Los que saben alemán dicen que esto se pronuncia Dirichlet o Dirichlet. Bien, volvamos. Ya hemos explicado por qué necesariamente se vuelve a alguna partición. Explicar también por qué una vez que volvemos a la partición visitada previamente se repite el proceso. Hombre, esto es porque el proceso es completamente determinista. Una vez que hemos llegado a la que se repite, a partir de ahí tenemos definida, no lo hemos querido hacer, una aplicación del conjunto de particiones. Aquí hay particiones de 7. Pues aquí tenemos definida una aplicación, una función del conjunto de particiones de 7 en sí mismo, que unívocamente, dado una partición de estas, decreciente, una partición, me lleva a esta, y esta necesariamente y sin lugar a dudas me lleva a esa, y me lleva a esta y vuelve. O sea, como estamos en presencia de un proceso automático y que en un número finito de pasos repite forzosamente, pues esa es la explicación de por qué una vez que hablemos a la partición visitada previamente se repite el proceso. Aquí yo esbocé un poco que un número triangular en general será de la forma n por n más 1 partido por 2, porque será un número de la forma 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos, todos números seguidos hasta n. Y por inducción sobre n se puede probar fácilmente que 1 más 2 más n es n por n más 1 partido por 2. Mirad, si n es 2, 1 y 2 son 3. Y aquí quedaría 2, aquí quedaría 2 y 1, 3. Y aquí 2, 2 entre 2 se simplificaría y me quedaría 3. 1 más 2 más 3 da 6. Si ponemos 3 aquí, pues quedaría 3 por 4 entre 2. 4 entre 2 es 2 por 3, 6. O sea que si pusiéramos 1, 2, 3, 4, pues quedaría 4 por 5 partido por 2. 4 entre 2 a 2 por 5, 10. O sea, estos números son los números que se llaman triangulares. Entonces hemos visto que a veces se llega a un número triangular, se llega a una situación de un punto fijo en que se llega a esta partición. No sé si yo aquí estoy poniendo esto muy correctamente. Sí. N mayor o igual que n menos 1, mayor o igual que n menos 2, mayor o igual que puntos, mayor o igual que 3, mayor o igual que 2, mayor o igual que 1. Esta es una partición del número que es esta suma. O sea, esta es una partición de n por n más 1 partido por 2. Es una partición estacionaria, es punto fijo. Entonces aquí en el ejercicio 3, Susan Doré empieza ya
a apretar un poco más las clavijas. Titula el ejercicio 3 puntos fijos, tiene 3 partes, A, B, C, D, y aquí la cosa empieza a complicarse. Dice en A, dad un ejemplo de un punto fijo entre los casos del ejercicio 1. Dad otro ejemplo de punto fijo, o sea que no esté entre los casos del ejercicio 1. Pues vamos a los casos del ejercicio 1 a buscar los puntos fijos. Aquí se llega a este y este no es de la forma 3, 2, 1. Aquí hay un ciclo de longitud 2, pero no hay punto fijo. Este otro caso, el que empieza aquí, va para el 3, 1, que no es el 3, 2, 1, o sea, no es una sucesión decreciente de enteros consecutivos. No, tampoco es punto fijo. En este, en cambio, que empieza en 3, 3, que ojo, es un número triangular, esos no lo eran. De quienes eran partición, estas particiones no eran números triangulares. Este sí es triangular y sí que va a parar al 3, 2, 1, o sea, un elemento de esta forma, que sí que es un punto fijo. Pasamos al D, aquí arrancamos de este, y aunque vamos a parar ahí, este no es el 4, 3, 2, 1, no es punto fijo, sí que es se ha producido un ciclo de longitud 1, 2, 3, 4. En este otro, pues hemos llegado a este, que se repite, y llegaríamos aquí, y no se ha producido una partición del estilo 4, 3, 2, 1, que no se puede, porque con 4, 3, 2 y 1, 4 y 3, 7, 7 y 3 serían 10. Si llegásemos a una decreciente, estrictamente 4 y 3, 7, 7 y 2, 9 y una 10. Pero estos son particiones de 8. Si ponemos con menos, pues tendría que ser la 3, 2, 1. 3, 2, 1 es una partición de 6. Entonces vemos que arrancando de esta, como el número 8 no es triangular, no podemos ya llegar a 5, 4, 3, 2, 1, porque esa sería ya una partición 5 y 4, 9, 9 y 3, 12, 12 y 2, 14 y 1, 15. Sería una partición de 15. O sea que dice, dad otro ejemplo de punto fijo. Bueno, pues este lo hemos trabajado y esta partición va a parar a esa. Y antes de esta, pues podríamos poner alguna que le precede, si es que queremos poner eso. Se puede hacer. De hecho, el segundo de los vídeos de esta serie de vídeos sobre el solitario búlgaro, pues hicimos algo parecido. Se va complicando la cosa. Apartado B del ejercicio 3. Haced una conjetura sobre qué particiones son puntos fijos de este juego. Pues mi conjetura es que son puntos fijos estas particiones. La 3, 2, 1, la 4, 3, 2, 1, la 5, 4, 3, 2, 1. Mirad, aquí pongo esta aquí. 5. Montón de 5, montón de 4, montón de 3, montón de 2 y montón de 1 en azul. Tomamos una ficha, la de más arriba. Me salen 5. Y ya luego me quedan, si quito las de más arriba, me quedan 4, 3, 2, 1. Pues me queda la misma partición. Y en general podemos conjeturar que, en general, una partición que se quede en punto fijo es esta. n-1, n-2, etcétera, bajando hasta 3, 2, 1. Esta es una partición de longitud n y es de ese número, y es un punto fijo. Esa es la conjetura, o sea que aquí se levantan varias liebres. O sea que estas, como son particiones de números triangulares, de números de esta forma, pues está claro que con números que no sean con particiones, si empezamos con particiones de números que no sean triangulares, números triangulares, no podemos llegar a estas de esta forma, que pensamos que son los únicos puntos fijos que hay, pero claro, son solo conjeturas. Y esa conjetura traería aparejada
que en estas que empiezan en números que no son triangulares, pues no se llega a punto fijo. Pero claro, esto es a nivel de conjeturas. ¿Solamente van a puntos fijos las particiones de números triangulares? ¿Solo esas? También dice, haced una conjetura sobre el número de fichas que hay en un punto fijo. ¿Hasta qué hora? Bueno, pues el número de fichas que hay en un punto fijo es un número triangular. O sea, un número que se pueda escribir de la forma como n por n más 1 entre 2, porque eso es la suma de estos números. Si n es 1, pues 1 por 1 más 1 entre 2, pues me quedará 1 por 2 entre 2, que es 1. Bien, ese es punto fijo. Si n es 2, pues me queda que tendré 2 por n más 1, que son 3, partido por 2, eso me dará 3. Con 3 fichas en total se puede llegar a un punto fijo. Cuando n es 4, pues con 6, etc. Ahora viene lo peor. Demostrad vuestras conjeturas. Mirad, yo esto lo enmarco dentro de dos listas de reproducción. Una que le llamo heurística matemática y otra que llamo de matemagia. En la de matemagia intento hacer ver cuestiones matemáticas que podrían a profesores con inclinación a la magia hacer juegos con sus alumnos para provocar su interés por algo de matemáticas. Y en heurística matemática pretendo intentar hacer ver cómo afronta uno un problema cuando no sabe qué hacer. Porque claro, el problema es que yo he visto artículos en donde se dan las soluciones de estos problemas. Y os confieso, yo soy matemático, doctor en matemáticas y con larga carrera docente, de hecho estoy jubilado, pero esas demostraciones pues me costarían algún esfuerzo entenderlas. Entonces yo no quiero contarlas como si ya hubiera visto la solución y os la suelto, sino quiero ponerme de parte de los estudiantes, cosa que parece hacer Susan Dore claramente, e intentar acercarse a posibles demostraciones. Siempre se puede intentar demostrar las conjeturas en vez de para un n cualquiera, para valores pequeños de n. Para n1, 2, 3, para valores pequeños de n. Con todo, Susan indicó, aseguraros, dice a los estudiantes, aseguraros de probar que estas particiones son puntos fijos, las que decís que son puntos fijos, y que cualquier punto fijo es necesariamente de esta forma. O sea que poner una hipótesis se puede esto poner con letras y decir si este fuera fijo, pues el siguiente sería el mismo. Y entonces ya se empieza a poner ahí una relación entre las letras. Y de que estos son puntos fijos, esto es fácil de hacer. O sea que esto queda bastante abierto porque ahora de lo que se va a tratar es de tratar de llegar a hacer las conjeturas y a intentar demostrarlas primero para casos sencillos y después para el caso general. Entonces digo, aseguraos de probar que son puntos fijos, bien, y que cualquier punto fijo es necesariamente de esta forma. Entonces suponed que A, B, C, D, E, F fuese un punto fijo. Entonces eso querría decir que al practicar el juego de solitario sobre él, volvería a reproducirse. Y esto querría decir varias cosas. Una de las cosas que querría decir es que en este montón, debería haber una pila que tuviera 6, porque se supone que todos estos números son mayores o iguales que 1, entonces se puede coger al menos una ficha en cada montón. Y como aquí hay 6 montones, pues esto indicaría que este A tendría que ser 6. Después todavía quedarían 5 montones para elegir. Luego aparecería otra ficha, la B, que tendría 5 montones. La C tendría 4 montones, la D 3 montones, la D 2 montones y la F un montón. O no,
O sea, parece ser que si este fuera fijo, necesariamente sería de la forma 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero eso habría que pensarlo. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí y continuaremos.